Hola, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a abordar los aspectos teóricos centrales de la planificación estratégica situacional desarrollada por Carlos Matus. Y al final vamos a hacer un breve esbozo de los momentos metodológicos de su propuesta, que luego retomaremos cuando avancemos con el MAP, la metodología Altadir de planificación popular, que es para planificar en el nivel de lo microsocial. Comencemos. En la clase anterior vimos los modelos de planificación, el normativo y el estratégico. Desde la cátedra hemos decidido, desde hace varios años, trabajar con el enfoque estratégico, en particular con el planteo realizado por Carlos Matus. Este autor era un economista chileno, formado en Harvard, fue técnico de la CEPAL e ILPES durante varios años, fue ministro de Economía en el gobierno de Salvador Allende en Chile. Ya en su texto Estrategia y Plan comienza a construir su propuesta teórica sobre planificación estratégica. Luego del golpe de Estado en Chile y en 1975 se radicó en Venezuela hasta su fallecimiento en 1998. En los últimos años de su vida creó la Fundación Altadir, organismo especializado en planificación estratégica y técnicas de alta dirección. Si bien su enfoque de base es marxista, complementa su planteo con aspectos del enfoque sistémico. Así, la planificación estratégica situacional es una respuesta al modelo normativo, como variante dentro de lo que es la planificación estratégica. Este autor plantea que lo que entró en crisis fue el modelo de planificación utilizado, no la planificación en sí misma y no la planificación como herramienta de gobierno. En dos textos básicamente encontramos su propuesta teórica y metodológica. En este que vamos a ver hoy, que se llama ¿Qué es la planificación de situaciones?, y otro texto que se llama Planificación, Libertad y Conflicto, donde desarrolla los aspectos metodológicos. Vamos a rescatar algunas frases que dice el autor que me parecen pertinentes. La planificación es una herramienta de luchas permanentes que tiene el hombre desde los albores de la humanidad por conquistar grados crecientes de libertad. Porque planificar no es otra cosa que el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. La planificación se realiza en un medio resistente y nunca en un medio inerte, pasivo o estático, porque el objeto de nuestros planes es siempre una realidad que está en movimiento, en una dirección, en una velocidad determinada y porque hay en la realidad fuerzas más potentes que otras que le han impuesto esa dirección y esa velocidad. Y elegí estas frases porque creo que primero él apunta a lo que hemos hablado, de que la planificación es algo inherente a la naturaleza humana. Por otro lado, contrariamente a lo que se supone, en la medida que nosotros planificamos ganamos libertad, porque decidimos hacia dónde queremos ir y no nos dejamos arrastrar por los hechos o por la corriente de los hechos, como dice el autor. Y finalmente ella esboza la idea de que la realidad es dinámica, es contradictoria y conflictos, hay intereses en pugna. Por lo tanto, para poder enfrentar esa realidad, proponernos lograr ciertos cambios, tenemos que tener en cuenta que vamos a obtener resistencias a lo largo del camino. La planificación estratégica tiene sus antecedentes en el campo militar y fueron plasmadas en diversos textos de estrategia y política de la guerra. Matus dice que el concepto y la política de la guerra precede al concepto de Estado moderno. La esencia de la guerra es una confrontación entre fuerzas y su teoría y su praxis se autoalimentan y renuevan dialécticamente por la imperiosa y extrema tensión situacional en que ocurren y la implacable exactitud de sus resultados, errores y éxitos. Es decir, que el ser humano desde tiempos inmemoriales se ha enfrentado en luchas. Lo que pasa que en este caso nosotros cuando hablemos de la realidad considerada como un campo de batalla, es un campo de batalla entre comillas y es un campo de lucha simbólica. No estamos hablando de un campo de batalla literal. Esto hizo que la teoría y la planificación de la guerra fuera no solo anterior, sino además más rica y completa que la teoría de la planificación, del cambio y del desarrollo económico según este autor. Uno de los exponentes clásicos de la teoría de la guerra, Clausewitz, en su libro Desde la guerra, define la guerra como la continuación de la política por otros medios y contrasta con el pensamiento de muchos economistas modernos y sobre todo aquellos vinculados con la planificación normativa que no podían entender que la economía tenía una extensión en la política.
Ya vimos que la planificación normativa desconocía la existencia de fuerzas sociales opuestas a los proyectos del plan. Recuerden la concepción de realidad que tenía este modelo. Era estática, era previsible. En consecuencia, para los planificadores, la economía y la política no tenían ninguna vinculación. Era una concepción tecnocrática y meramente sincrónica o estática. Para empezar a entender el pensamiento estratégico, recordemos algunos de los juegos que ustedes seguramente ya han jugado en algún momento. El TEC, el famoso juego de mesa, el ajedrez, antiquísimo, o muchos juegos de PC. Y casualmente los juegos de PC sobre todo los suelen conocer como juegos de estrategia. Y básicamente, ¿en qué consisten esos juegos? Consisten en tener un objetivo o propósito, conquistar territorios, hacer jaque mate, es decir, ganar el juego, etc. Evaluar qué recursos tengo y qué recursos tiene mi oponente, qué movimientos tengo que hacer para acercarme a mi objetivo. Pero al mismo tiempo debo analizar los posibles movimientos que va a hacer mi oponente y en función de eso también veo cuáles son los movimientos que realizaré. En definitiva, el recorrido que voy a realizar para lograr mi objetivo está influido por los movimientos de mi oponente y deben ser lo suficientemente flexibles para evitar perder recursos, pero nunca debo olvidar cuál es mi propósito. Así, mis movimientos y sus movimientos se influyen mutuamente y aquel que realice los mejores movimientos en términos de resultados, empleando los recursos disponibles o que consigue, es el que logra su objetivo. Fíjense que en este ejemplo vinculado con los juegos, además una de las teorías que va a nutrir también el pensamiento estratégico, casualmente se llama la teoría de los juegos, es fundamental para que empecemos a entender esta idea del pensamiento estratégico, que es lo que nosotros como cátedra queremos apuntar. Hay muchos modelos o propuestas metodológicas desde lo estratégico. Lo importante es entender cuál es la lógica del pensamiento estratégico, esta idea de que tengo intereses, tengo propósitos, pero también hay otras personas, otros sujetos, individuales o colectivos, que tienen intereses distintos, opuestos, y que van a ser oponentes. Es decir, vamos a ver que la realidad, cuando nosotros planificamos desde lo estratégico, nos vamos a mover en un plano de aliados y oponentes, no enemigos. No confundamos las cosas. Son oponentes en esta circunstancia porque tenemos intereses distintos. Matus dice que la palabra que utiliza para identificar el objeto de la planificación estratégica situacional es situación, una palabra habitual, pero que le va a dar una connotación específica. Recuerden que el año pasado en Método 1 habíamos visto que los conceptos son el término más su definición. En este caso vamos a utilizar un término conocido, pero vamos a profundizar en la definición específica que le da el autor. Para definir el concepto de situación, el autor lo va haciendo por aproximaciones y en cada una de ellas va incorporando elementos o aspectos que la complejizan. En un primer plano de definición podemos decir que la situación es donde está situado algo, ese algo es el actor y la acción. Pero ¿cómo se relacionan actor y situación? El actor es un realizador y promotor de acciones. En consecuencia, definirá y delimitará la situación, es decir, la explicará en función de sus propósitos. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que al utilizar el concepto de actor, sea individual o colectivo, está haciendo referencia a un sujeto activo en tanto que tiene intereses y propósitos de acción. Si nosotros nos pensamos como sujetos individuales, ¿somos siempre actores? Según este planteo, no. Yo soy actor en la medida que tengo algún interés y tengo algún propósito de acción. Y en la medida que soy actor, voy a definir, delimitar la situación en función de esos propósitos, es decir, voy a explicar la realidad en función de mis propósitos de acción. Esto nos lleva a la conclusión de que la situación es una construcción que hace el actor. Por eso, como dice el autor, la realidad adquiere el carácter de situación en relación al actor y a la acción de éste. Ello implica que una misma realidad es al mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo de ello de cómo está situado o inserto el actor en la realidad y cuáles o son sus propósitos que orientan su acción. Seguramente muchas veces en nuestra vida cotidiana estamos conversando con alguien y nos encontramos diciendo, ¿pero qué realidad estás mirando vos? ¿No les ha pasado eso muchas veces? Es que siguiendo el razonamiento de Matus, la realidad es una sola,
pero cada uno de nosotros, en tanto actores, construimos distintas situaciones, según nuestros intereses, nuestra posición y nuestros propósitos de acción. Veamos algunos ejemplos. Uno de la vida cotidiana. Para los que nos gusta el fútbol. Se enfrentan en un partido Boca y River. En una jugada, un jugador de Boca cae en el área chica. Los hinchas de Boca gritaremos penal. Y los hinchas de River dirán que el jugador se tiró. La realidad, la jugada es una sola, pero cada uno de nosotros, en función de nuestros intereses y propósitos de acción en términos de la decisión que debe tomar el árbitro, vamos a mirar, entre comillas, diferentes aspectos de la realidad y construiremos una situación, es decir, definiremos y delimitaremos ciertos aspectos de la realidad para pedir que se cobre penal o pedir que se sancione al jugador porque se tiró. Algunos miraremos como el jugador de River le trabó el pie y lo agarró de la camiseta al jugador de Boca, mientras que los simpatizantes de River verán que el jugador de Boca estaba fuera de la línea y que al abrir los brazos como los abrió es evidente que se tiró, se zambulló, como se suele decir. Veamos otro ejemplo más vinculado con la política. Estamos próximos a una elección y como ciudadano, ¿siempre soy actor? ¿Todos como ciudadanos somos actores? No, porque hay personas que no les interesa la política y, por ejemplo, cuando van a votar deciden a último momento sin pensarlo mucho o votan igual que vota su familia o sus amigos. En cambio, si a mí como ciudadana o ciudadano me interesa la política, sé que está dentro de mis derechos está poder elegir a mis representantes o gobernantes. Tengo una idea de un proyecto político y una sociedad a alcanzar o mantener. Y sé que con mi voto, mi acción, puedo contribuir a lograr un propósito, sea mantener el proyecto o cambiarlo. Entonces, en cualquiera de las dos posibilidades, tomaré aquellos aspectos de la realidad, es decir, construiré una situación que me permitan explicar por qué debo votar a X candidato o candidata. Entonces soy actor, es decir, soy un sujeto activo y tengo un propósito de acción. Como colorario, podríamos decir que una república democrática sería deseable que todos los ciudadanos sean actores. La segunda aproximación en la definición dice que la situación es todo aquello que es relevante para la acción. Si continuamos con el ejemplo de mi rol como ciudadano, en la construcción de la situación, tomaré en cuenta aquellos aspectos que considero relevantes para accionar, es decir, apoyar a uno u otro candidato o candidata, apoyar a uno u otro proyecto político. Por ejemplo, si entre mis intereses está que se fortalezca la República, es decir, que los poderes del Estado funcionen en forma independiente, que se controlen entre ellos, etc., consideraré relevante para mi acción, es decir, mi decisión de votar, si estos aspectos están siendo garantizados por la fuerza política que está gobernando. Si es así, entonces lo votaré nuevamente, pero si considero que no lo está haciendo o nunca lo hizo, entonces votaré a otra fuerza política. No solo se trata de una apreciación diferente, dice Matus, efectuada por distintos actores de una misma realidad que persiguen objetivos diferentes. Objetivamente la realidad, entre comillas, es diferente para cada uno de los diversos actores. Obviamente, ello no significa que hay tantas situaciones como actores, porque además cada uno de nosotros formamos parte de una sociedad, de una cultura, de una historia, es decir, que tenemos aspectos en común y otros diferentes. En síntesis, el actor seleccionará aquellos hechos de la realidad que considere relevantes para su acción. Relacionado con el ejemplo del ciudadano, significa que seleccionará aquellos hechos, por ejemplo, decisiones de gobierno, proyectos de ley presentados, etc., por cada una de las fuerzas políticas que favorezca o refuerce la división de poderes o al contrario, aquellas que las debilite o las ignore. Aquí ya apareció un concepto y que lo vamos a utilizar mucho, que es el concepto de hecho o hecho social, que más adelante los volveremos a retomar. Y en el tercer nivel de aproximación dice el autor: la situación es condicionante del actor y de la acción. Y la acción objetiva de la realidad en hechos sociales o proyectos es eficaz en la construcción de la situación. ¿Por qué? Porque la situación existe como una realidad producida. ¿Qué significa esto? Significa que la situación no existe a su vez en la medida que el actor no despliegue acciones, sea generando hechos o proyectos que apunten a lograr o procurar lograr su propósito. Por eso es importante que el actor es un sujeto activo, es, como dice Matus, un promotor de acciones.
Sigamos con el ejemplo del ciudadano. Si mi propósito es contribuir a fortalecer la República, la división de poderes, debo generar acciones que apunten en esa dirección. Por ejemplo, votar a una fuerza política que tenga estos aspectos entre sus prioridades, ya sea como acción de gobierno, porque está gobernando, o como propuesta política, porque aspira a llegar al gobierno. Es decir, debo desplegar acciones que sean eficaces en la construcción de la situación en función de mis propósitos de acción. En definitiva, actor, situación y acción forman una totalidad. Y a su vez es la resultante de hechos y fuerzas anteriores y presentes de los distintos actores en pugna allí situados. Acá aparece la dimensión histórica, presente y pasada, que influyen, que juegan para que diferentes actores construyan diferentes situaciones. En esa situación, agrega el autor, no cualquier hecho es posible, pero todo hecho posible y realizado es un elemento en la producción de la situación. Luego profundizaremos esta afirmación. Finalmente, la situación es, pues, una realidad explicada por un actor en relación a las acciones que proyecta. Pero esa explicación no admite las parcelaciones que exhibe el mundo de la ciencia. El actor hace una explicación de la realidad integral y su explicación necesariamente es integradora. Por otra parte, para un actor, explicar la realidad y delimitar y definir la situación implica también entender la racionalidad de los otros actores, porque su lucha está inserta en la lucha de otros actores que persiguen distintos propósitos. Por lo tanto, es necesario conocer sus lógicas, sus racionalidades, porque también en función de ese conocimiento tengo que evaluar yo como actor cuáles son las estrategias que voy a tener que desplegar para poder lograr mi propósito a través de una acción. En esta diapositiva se puede observar el esquema elaborado por Matus, donde sintetiza lo explicado hasta ahora sobre situación, acción y actores. En todo sistema real existen como dos planos. Un plano de la apariencia observable, que se traduce en hechos sociales, formas físicas, símbolos, etc. Y un plano de esquema de estructuras soportantes, que son las leyes que explican y condicionan la naturaleza y las características de la apariencia. Pero la realidad es ambas cosas a la vez. La explicación de la realidad no puede aislar o separar estos dos niveles o estos dos planos, sino integrarlos en una explicación. ¿Por qué? Porque la relación entre ellas, dice Matus, es dialéctica. Tenemos el componente G, que es el componente estructural, el sistema de estructuras que caracterizan la situación y la distinguen de otras. El contorno fenoménico específico, que es donde están los hechos sociales y las fuerzas sociales. Este contorno cubre, envuelve u oculta las estructuras. Ambos elementos son integrantes y distintivos de una situación y están en permanente interacción. Veamos un ejemplo. Nosotros vemos por la calle unas personas usando barbijos. Si este hecho social lo vemos en Japón hace 5 años atrás, para poder entender la existencia de ese hecho social, tenemos que recurrir a las estructuras que explican que hay una cultura del cuidado del otro, que las personas cuando están engripadas, lo normal y lo habitual por una cuestión de respeto es que el enfermo, el que está resfriado, el que está engripado, se cubra con un barbijo para evitar contagiar a los demás. Ese mismo hecho social, si lo vemos ahora en Argentina, en abril de 2020, para poder entenderlo, porque parecen hechos similares, se vincula con otra estructura, que es que estamos ante la existencia de una cuarentena producida por el coronavirus y que para poder circular por la vía pública es obligatorio que los ciudadanos usemos barbijo, para cuidarnos a nosotros, pero para cuidar a los otros. En este caso, fíjense que hay distintas estructuras que dan cuenta de un mismo hecho aparentemente, pero que tienen distintas causas, podríamos decir, de la existencia de ese hecho social. Matus define fenosituación como ese acontecer fenoménico. Es el modo de existir de las estructuras, dice. Es su manifestación externa y visible. Es su concreción en producción en hechos sociales y el quehacer de los productores de esos hechos sociales que él llama fuerzas sociales o podríamos decir actores sociales. Contiene lo diverso, lo específico, lo particular. Es la realidad visible,
pero es una realidad conceptualmente inestructurada, inentendible o indescifrable sin la genosituación, que es el componente estructural, sin captar la estructura y las leyes que la rigen. El ejemplo del barbijo que di hace un momento permite entender esto, es decir, una persona caminando en la vía pública con barbijo en Japón o en Argentina, en sí misma para nosotros no significa nada, es inentendible, pero si nos remitimos a los componentes estructurales podemos entender una y otra situación. Entonces, la estructura condiciona el acontecer fenoménico. Actualmente, por ejemplo, sería imposible pensar que en la vía pública haya una persona vendiendo esclavos. Es decir, esto es un hecho social imposible de pensar en el siglo XXI. Sí era un hecho habitual porque lo permitía la estructura en el siglo XIX antes de que se aboliera la esclavitud. Por otro lado, la genosituación, como decíamos recién, es ese componente estructural, es el sistema de las formas puras, de las leyes de organización y combinación de elementos básicos del sistema social, despojado de su modo de existir particular. Es lo único, lo general, las leyes permanentes, la legalidad última del sistema, nos dice Matus. Está en la gestación última de toda situación. Pero a su vez, Matus dice que el acontecer fenosituacional condiciona la viabilidad de cualquier hecho social capaz de alterar las estructuras situacionales. Vinculado con el ejemplo de la esclavitud que les daba yo recién, mirándolo desde lo fenosituacional, la sublevación de esclavos en forma reiterada fue generando condiciones propicias para la abolición de la esclavitud y al mismo tiempo se fue deteriorando el sistema esclavista. Es decir, esta es la relación dialéctica que yo les explicaba recién. Es decir, los hechos sociales no pueden ser explicados sin tener en cuenta las estructuras, porque las estructuras son las que permiten la existencia de ciertos hechos sociales y otros no. Pero si no, parecería que no es posible modificar las estructuras. Entonces, si las estructuras se modifican en la medida que surgen ciertos hechos sociales, esos hechos sociales se van acumulando, dice Matus, y la acumulación de esos hechos sociales terminan con el tiempo impactando en la estructura. En el caso de la esclavitud es lo que yo les decía, es decir, si hubiera habido una sola sublevación de esclavos, que era un solo hecho social, seguramente no hubiera alcanzado para alterar la estructura esclavista. Pero como esas sublevaciones de esclavos se fueron repitiendo, más otros hechos sociales generados desde otros lugares, fueron permitiendo que se efectuaran acumulaciones que con el tiempo permitieron la abolición de la esclavitud. Por eso, la estructura condiciona el acontecer fenoménico, pero a su vez el acontecer fenosituacional también condiciona la viabilidad de cualquier hecho que permita con el tiempo cambiar la estructura situacional. Y ahora enfocándonos en la genosituación, Matus dice que en esa genosituación en términos analíticos podemos identificar como tres grandes componentes: la estructura económico-social, la estructura político-jurídico-institucional y la estructura ideológica. La estructura económico-social se refiere a la forma específica que adoptan las fuerzas hegemónicas para organizar el proceso de producción y la apropiación social de lo producido en relación al desarrollo de la capacidad de producción. Para Matus, desde su perspectiva marxista, podríamos decir o inferir de que esta es la más importante, es decir, que las formas de producción y las formas de la organización económico-social es la que definen las otras estructuras. Esta forma de producción social deviene en las relaciones de dominio de los hombres sobre los medios de producción, de las relaciones de los hombres entre sí como relaciones sociales, determinadas por las relaciones de dominio sobre los medios de producción, y las dos anteriores en relación a las fuerzas productivas. Dice Matus que de esta estructura económica social y de este interjuego de las distintas relaciones que surgen del modo de producción predominante, surge el concepto de clase social. Aquí queda definido un factor de producción dominante, puede ser el capital o el trabajo. Una forma de propiedad del factor de producción dominante, que puede ser el industrial o el financiero. Y una clase dominante, los industriales o los banqueros, o el Estado o la burocracia estatal. Esa que es aquella que detenta la propiedad de los medios de producción.
En estos ejemplos que yo les di estamos pensando o en una sociedad capitalista o en una sociedad con una economía de tipo comunista. Es decir, en una el factor de producción dominante es el capital y en la otra el trabajo y todo lo otro lo que se deriva a continuación que yo mencioné. Por su parte está la estructura político-jurídico-institucional, que está referida al conjunto de instituciones, normas y disposiciones que regulan el funcionamiento de la situación en su conjunto, y contiene, según Matus, las instituciones y reglas básicas de dominación de una clase sobre la otra, que se vincula con lo que hablábamos hace un momento, y las instituciones y reglas complementarias que mantienen el equilibrio entre la clase dominada y la clase dominante. En toda estructura político-jurídica se pueden distinguir las instituciones y normas que definen y resguardan el carácter de modo de producción imperante. Por ejemplo, en un sistema capitalista, todas aquellas normas y reglas que reconocen la propiedad privada, y las instituciones y reglas que expresan las concesiones obligadas de la clase dominante ante la fuerza de la clase dominada, y que están destinadas a aliviar las tensiones y conflictos fenosituacionales que podrían amenazar la continuidad del sistema. Por ejemplo, leyes laborales, es decir, de duración de la jornada laboral, o todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Cabe mencionar de que nosotros hasta ahora hemos hecho referencia a situaciones pensando en la macro, en situaciones macro, pero esto también es válido si nosotros tomamos una situación en un barrio o en una familia. Lo que pasa es que el nivel de complejidad que van a tener las estructuras, estas estructuras van a ser distintos, que ya lo vamos a ver cuando hagamos distintos prácticos. Y finalmente, la estructura ideológica, que es la ley de organización y predominio de los valores, las ideas, las creencias, las representaciones, las tradiciones, las actitudes irreflexivas, los hábitos y las costumbres, es decir, que imperan en una sociedad en una situación determinada. Mediatizan la relación del hombre con la realidad, condicionando la explicación y la acción sobre ellos. Que la estructura ideológica tiene que ver con todo aquello que nosotros podemos decir que tiene que ver con lo cultural, con las creencias, como se dice. Y a efecto de ir cerrando este tema, podemos decir que estas estructuras se determinan, se influyen y se sustituyen unas a otras, porque hay una relación dinámica entre ellas. Como dije en un momento, es decir, podemos decir que se separan en estas tres estructuras más que nada efectos analíticos. Pero también podemos decir que en una formación social concreta, puede ser que una estructura sea predominante respecto a las otras. Quizás en una situación familiar donde hay un conflicto entre los padres y los hijos, quizás la estructura ideológica vinculada a los valores respecto a lo que representan la figura paterna y la figura materna cobran mayor relevancia o mayor peso respecto a las otras normas de la organización o económico-social o la jurídico-político-institucional. Es decir, hay una ley que dice que los niños tienen derechos, se les reconocen derechos, pero quizás en esa familia, porque hay una estructura ideológica patriarcal, machista, no se reconocen los derechos de los niños y en este caso está tomando mucho más relevancia la estructura ideológica que, por ejemplo, la jurídico-política-institucional. Pero, por otro lado, podemos decir también que en la realidad lo económico-social es al mismo tiempo político-jurídico e ideológico, lo político-jurídico es también económico-social e ideológico, y lo ideológico es a la vez económico-social y político-jurídico. Es decir, fíjense ustedes, son en realidad estructuras que se interrelacionan. Es decir, que la genosituación es el ordenador de las características básicas del sistema. Determina el ámbito de los hechos posibles y el ámbito de lo prohibido en la fenosituacional. En el caso de la esclavitud, yo ya se las mencioné, es decir, en cierto momento histórico, la genoestructura reconocía la existencia de la esclavitud como una práctica social legal y reconocida, por lo tanto permitía la existencia de los esclavos y podríamos decir que un hecho impensado era que esos esclavos dejaran de serlo. En el siglo XXI, en términos legales, jurídicos y hasta desde los derechos humanos, es decir, la esclavitud es imposible reconocerla como una práctica válida. Eso no significa que lamentablemente no sigue existiendo la esclavitud y el tráfico de personas en forma ilegal. Pero vuelvo a insistir, sabemos que es ilegal, por lo tanto hay una estructura que no reconoce esa práctica como válida y por lo tanto la sanciona. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta para terminar de entender la situación es el concepto de escenario.
El escenario es el ambiente externo a la situación y a su vez forma parte con la misma de un sistema más amplio. Esta definición seguramente a ustedes les recuerda lo que hablamos cuando vimos sistema político del sistema y el ambiente, es decir, son situaciones similares, es decir, el escenario sería el ambiente en el cual se encuentra inserta esa situación que construye el actor. Que la situación está referida a su escenario y el escenario está referido a la situación que la encierra, es decir, que ambos se influyen mutuamente. Es decir, el escenario constituye otro sistema, que a su vez, dependiendo del nivel que nosotros estemos analizando, es lo mismo que hablábamos hoy, es decir, puede ser un nivel macro, habría que ver cuál es el escenario, o si hablamos de una situación familiar, cuál es el escenario, es decir, o ese entorno o ese ambiente externo. Es un conjunto de relaciones, de elementos entre sí, y de los atributos o propiedades que tienen esos elementos entre sí. Incluye sistemas y subsistemas que influyen de manera significativa en la situación sin ser parte de ella. De ese ambiente, de ese escenario, vamos a considerar a su vez no todos los aspectos, sino aquellos que a su vez son relevantes para el problema o la situación que se está tratando de estudiar o se está tratando de construir. Es decir, lo mismo que pasaba con el sistema político, es decir, no todo el acontecer que ocurría en el ambiente era pertinente o era considerado o tenido en cuenta para comprender el funcionamiento del sistema político. En el caso de la situación pasa lo mismo, es decir, no todo el acontecer en ese escenario es relevante para la situación, sino que el actor, en función de la situación que está construyendo, los va a tener en cuenta. Entonces, en definitiva, podemos decir que el escenario es un metacontorno relevante y limitante de la situación, que envuelve no solo la situación específica, objeto de análisis en este caso, que lo tomaríamos nosotros, sino que cubre a varias situaciones distintas, simultáneas en el tiempo, pero con legados históricos diversos y en espacios también diferentes. Bueno, como los últimos dos conceptos centrales dentro de este enfoque teórico, vamos a ver el concepto de modificación y el concepto de transformación. Matus dice que las genoestructuras son modificables y transformables por las fuerzas sociales. Podemos decir que la modificación es un cambio en las genoestructuras, pero que no altera lo esencial de las mismas. No altera ni su organización ni el ejercicio de la función dominante. Mientras que la transformación es un cambio de las genoestructuras que altera su organización y el ejercicio de la función dominante. Es decir, me parece muy interesante que tengamos en cuenta porque a veces nosotros usamos como sinónimo modificación o transformación, o somos muy propensos a hablar de transformación, cuando desde este encuadre teórico implican dos aspectos muy distintos. Vamos a ver algunos ejemplos históricos. El pasaje del estado mínimo a principios del siglo XX, el pasaje de ese estado mínimo a un estado de bienestar, que ustedes ya vieron la primera parte de la clase esta semana con Luciana, a mediados del siglo XX, y luego el pasaje del estado de bienestar al estado de neoliberal a partir de la década del 70, podríamos decir que son modificaciones dentro del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque hubo cambios, pero no transformaron la esencia de la estructura o la esencia del sistema. Mientras que la revolución bolchevique o la revolución cubana, que supusieron una transformación. ¿Por qué? Porque se cambió la estructura o la esencia del sistema. Se pasó de un sistema capitalista casi feudal todavía, como en el caso ruso, a un sistema socialista comunista, y en el caso de Cuba, desde un sistema capitalista se pasó a un sistema socialista o comunista. Es decir, estos son dos ejemplos históricos respecto a la diferencia, para que entendamos desde la perspectiva de Matus la diferencia entre modificación y transformación. Si lo trabajáramos a nivel de una familia, si nosotros tomáramos una situación familiar, es un poco lo que hablábamos hoy, en el sentido de, puede suceder de que haya un conflicto de comunicación entre los miembros del grupo familiar, y lo único que podemos hacer es lograr una modificación, es lograr mejorar un mayor nivel de comunicación, pero sin alterar esta estructura machista y patriarcal. Bueno, y a partir de ese encuadre teórico que desarrolló Matus, que llamó planificación estratégica situacional, desarrolla una propuesta metodológica. Dicha propuesta la organiza en 4 momentos. Recuerden la noción de momento que vimos en metodología 1 sobre los momentos del proceso de investigación.
En este caso, los momentos que identifica Matus son el momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el momento táctico operacional. La identificación de estos momentos lo hace en base a la idea de que la planificación se despliega en un permanente hacer, un permanente cálculo, una permanente explicación, un permanente diseño y una acción persistente en el día a día. Y en el proceso de planificación es una espiral donde estos momentos se repiten incesantemente, pero cambiando de contenido, contexto y lugar en el tiempo. Cabe aclarar que esta propuesta elaborada por el autor lo hizo pensando en una planificación pensada a nivel de lo macro social, por su experiencia, por haber sido ministro de Economía y por siempre haber trabajado en organismos internacionales de planificación. Pero nosotros vamos a ver más adelante una propuesta que, siguiendo la misma lógica de Matus, es decir, porque encuadra dentro de su teoría, se elaboró por la Fundación Altadir para los niveles microsociales. A continuación vamos a ver en forma sintética qué comprende cada uno de estos momentos. El momento explicativo. El actor que planifica está constantemente indagando sobre las oportunidades y los problemas que enfrenta, intentando explicar las causas que los generan. Está vinculado a la idea de incertidumbre y de turbulencia que tiene la realidad en el enfoque estratégico. Consiste, dice Matus, en una mirada descriptiva, analítica y explicativa de la situación que se quiere transformar, analizando el aquí y ahora, es decir, el presente, y la historia de los asuntos o problemas que son el centro de preocupación en esta intervención, indagando cómo son las cosas para los actores que están involucrados en esa situación. En síntesis, procura responder cómo es, cómo tiende a ser la realidad y cómo llegamos a ella. Es decir, trata de entender y explicar cómo es el presente, cómo tiende a ser la situación en el futuro y cómo llegamos a ella, es decir, cuál es el pasado, cuál es la historia de esa situación. Pero a diferencia de la planificación normativa que usa la idea de diagnóstico, usa la idea de explicación situacional, porque es una noción dinámica, porque como decíamos antes, es una explicación permanente de lo que va ocurriendo para ir haciendo las correcciones eventualmente innecesarias. Una vez que se construye ese momento explicativo, pasamos al momento normativo, es decir, el actor que planifica diseña cómo debe ser la realidad o la situación. Se mueve en el plano del deber ser. Cabe aclarar que Matus expresa que toda planificación debe tener un componente normativo, un deber ser. Recuerden ustedes el plano de la casa que vimos en un ejemplo en una clase anterior. Y ese deber ser se plasma en una situación deseada. En este momento respondemos a la pregunta ¿a dónde queremos ir? Es decir, ¿cuál es nuestra situación deseada? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es aquella situación que implique algún cambio respecto al presente? Para ello vamos a diseñar acciones y la secuencia de implementación de esas acciones. Estas ideas se remiten al concepto de trayectoria y de operación que ya vamos a ver oportunamente. Y en este momento hay un concepto que es central, que es la direccionalidad, que es no perder la direccionalidad en todo el proceso. Si decimos que nos movemos en una realidad que es turbulenta, incierta y compleja, la visión, la situación deseada es la que nos permite recordar hacia dónde vamos, es decir, nos impide perder el camino, la dirección, y a pesar de que puedan ocurrir hechos o sucesos previstos o imprevistos que intenten alterar nuestro rumbo, esta situación deseada es la que nos permite mantener la dirección. Como dije antes, a lo largo del proceso aparecerán obstáculos políticos, económicos, culturales, organizativos, cognitivos, legales, etc. Y quien planifica no solo debe diseñar cómo deben ser las cosas, sino que también debe hacer un cálculo de cómo sortear los obstáculos que se oponen al cumplimiento de ese diseño. Por eso, en el momento estratégico es un momento de construcción de la viabilidad. Y la viabilidad es una categoría central tanto en este momento como en todo el proceso. La viabilidad supone la identificación, el descubrimiento o el diseño de estrategias a fin de hacer posible la visión y aquellas operaciones que hayan sido consideradas adecuadas para alcanzar la situación objetivo. En definitiva, construir viabilidad significa generar condiciones de posibilidad, de llevar a cabo el plan previsto, pero fundamentalmente alcanzar la visión en la situación deseada. Es un momento que yo digo que a veces no lo escribimos
lo vamos construyendo también a la medida que vamos avanzando en el proceso. Y finalmente el momento táctico operacional. Hasta ahora todos los momentos son diseño, es decir, son cálculos, pero no trascienden al actor que planifica. Están hechos, podríamos decir, están escritos en un papel, pero no alteran la realidad. Recordemos nuevamente que hasta ahora hemos hecho el plano de la casa, pero aún no la estamos haciendo. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con la idea del cálculo que antecede a la acción. El momento táctico operacional es el momento de la acción, es el más decisivo. Remite a la operatividad que se construye a partir de la realización de las actividades y las tareas que hemos diseñado, que después las vamos a llamar operaciones, y es llevar a la práctica las acciones previstas. ¿Por qué hablamos de lo táctico? Porque lo táctico supone jugadas que se desarrollan en el presente para iniciar las trayectorias diseñadas en el momento anterior y supone casi un día a día. Cabe aclarar que lo estratégico, decíamos, supone generar condiciones de posibilidad. Son como grandes movimientos, mientras que lo táctico son decisiones más concretas, más acotadas, que nos permiten llevar en el día a día las acciones previstas. Acá, en el momento táctico operacional, claramente se plasma la idea de que la planificación es el cálculo que guía la acción. Veamos un ejemplo para entender muy sencillamente la idea de estrategia y de táctica. En el ejemplo de la construcción de nuestra casa, habíamos previsto que para hacerla teníamos la posibilidad de gestionar un crédito, pero el otorgamiento del crédito se va a demorar un mes más de lo previsto, pero el constructor a su vez nos dice que tiene todo organizado para comenzar la construcción el día lunes y si no la comienza, toma otro trabajo que le va a demorar 6 meses. Entonces, un movimiento estratégico por parte nuestra sería solicitar prestado dinero a alguien o utilizar la tarjeta de crédito para ir comprando los materiales iniciales. Si no tomo esta decisión estratégica, no puedo alcanzar mi visión, que es tener mi casa. Mientras que decisiones tácticas serían, por ejemplo, que el cerámico que tenía previsto colocar en la cocina ya no se fabrica, entonces debo elegir otro. Pero no altera la esencia ni altera mi llegada a mi situación deseada. O la instalación de gas se demora una semana porque el gasista se enfermó, entonces le pido al electricista que comience con la instalación eléctrica. En ambos casos es una corrección. Es una decisión táctica, pero no altera la trayectoria prevista ni la visión. En esta última diapositiva vemos en un gráfico donde se trata de mostrar cómo los diferentes momentos se entrelazan y cobran mayor relevancia en ciertas instancias del proceso de planificación. El momento explicativo cobra relevancia al analizar el presente y el pasado de la situación y el futuro en el caso de que no se haga ninguna intervención. En el momento normativo definimos el cambio que se quiere producir, situación deseada, y cuál sería el camino con sus respectivas acciones que deberíamos recorrer para alcanzar esa situación deseada. El momento estratégico, que son los movimientos que deberé realizar para asegurarme mantener el rumbo, llegar a mi visión. Y finalmente el momento táctico operacional, que es la puesta en marcha de las acciones para que desde la situación inicial podamos alcanzar la situación deseada. Bueno, y de esta manera concluimos con el desarrollo de lo que se consideran los insumos esenciales de la planificación estratégica situacional elaborada por Carlos Matus y su propuesta metodológica. A partir de la próxima clase de contenidos metodológicos ya iniciaremos a profundizar en la propuesta específica que trabajamos desde la cátedra, que se llama MAP, que es una estrategia para poder aplicar en los espacios microsociales donde generalmente intervienen los trabajadores sociales. Nos vemos la próxima clase.